Santiago de Aija y el esquivo neutrón. Homenaje en el Congreso de la República del Perú por el 125 aniversario del nacimiento del sabio ancashino don Santiago Antúnez de Mayolo, realizado el 18 de mayo de 2012. Corriendo entre los caminos pedregosos, barrosos y espinados, el niño Santiago miraba la naturaleza, asombrado, alegre e inquieto. En Vistabella de Huacllán, igual que en Mileto de Grecia, Santiago y Tales, respectivamente, buscaban comprender a la bella y compleja naturaleza. En Grecia, 585 años antes de Cristo, nacía para la humanidad el primer gran filósofo físico y matemático de relevancia, quien solo, en base a su imaginación, sugirió que toda cosa material está en último término constituida por el agua, la cual se presenta en la naturaleza en los tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Igualmente en el Perú, en Huacllán, Aija, el 10 de enero de 1887, nació don Santiago Antúnez de Mayolo, el hombre más célebre en ciencia y tecnología del país. Él también consideró al agua como la mayor riqueza de la patria. Él decía: cada río que se desliza de los Andes es energía eléctrica que se desperdicia. Pero no solo a estas dos luminarias de la ciencia los unió el agua, sino particularmente la potencia de la imaginación, factor decisivo en la construcción del carácter científico. En el mundo se le conoce como Tales de Mileto. Su nombre va unido al lugar donde nació. Igual cosa debería ocurrir en el Perú y popularizar la denominación de nuestro sabio como Santiago de Aija. El potencial de la niñez. En la escuelita fiscal de primaria de Aija formó sus características de transformador de realidades en sueños, y con seguridad, para mitigar las inquietudes de su infante imaginación, construía caminitos, puentes, caídas de agua y carritos para jugar, mientras su padre terminaba sus labores agrícolas en sus chacras. Igualmente, así como Santiago, miles de niños en diversas partes del Perú hacían lo mismo y hoy todavía continúan haciéndolos. Ellos eran y son potenciales sabios Santiagos. En los países pobres, los genios se construyen casi exclusivamente por su propio esfuerzo y el de sus padres, aprovechando los resquicios de oportunidades que estadísticamente son imperceptibles para las mayorías. Quedan así en el olvido, sin usarse, brillantes niños del interior del país, con mentes intactas y ávidas de saber y hacer. El centralismo se hace más notorio en la educación y salud. Consecuentemente, perdemos lo más valioso de la sociedad, la inteligencia humana. Al recordar la obra de nuestro sabio y hermano ancashino, don Santiago Antúnez de Mayolo, deberíamos movilizarnos para convertir en realidad los sueños de otros niños que permanecen olvidados en nuestro departamento y en la provincia de Aija. En esa dirección deberíamos hacer gestiones al gobierno para que en homenaje al sabio aijino se construya en Aija la primera escuela de excelencia en la formación de semilleros de la ciencia. Desde allí deberían surgir los futuros científicos de Ancash y del país. Tiempos de rompimiento de paradigmas en Europa. En los años de vida del joven científico Santiago, a inicio del siglo XX, el mundo de las ciencias atravesaba por tiempos de quiebra de los paradigmas clásicos, particularmente en física. Surgieron los descubrimientos de la radiactividad por Becquerel a fines del siglo XIX
y luego los deslumbrantes estudios de Einstein en 1905, la relatividad especial y general. Posteriormente, la otra gran teoría del siglo XX, la teoría cuántica, con Heisenberg, Pauli, Schrödinger y Dirac, surgía el dominio del micromundo. El macro había quedado casi completo con Einstein. Por ello, el interés y la gran revolución estaban orientadas a comprender las interioridades de la materia, buscar los constituyentes elementales de la misma. Las explicaciones comenzaron con el descubrimiento del electrón por Thomson en 1897. Siguió el descubrimiento del núcleo atómico por Rutherford en 1911, dándose inicio a la física nuclear. Posteriormente, Niels Bohr impresionaba al mundo con su habilidad en identificar elementos mediante las líneas espectroscópicas de emisión, pero sin tener una teoría consistente. La búsqueda de explicación a los diversos fenómenos dentro del átomo llevaron a nuestros premios Nobel a jóvenes físicos alemanes y otros franceses. La situación era el rompimiento con lo clásico. El conocimiento existente no podía explicar las nuevas observaciones. El esquivo neutrón. Mientras eso ocurría en el mundo de la ciencia en Europa, en el estudioso Santiago volvieron las preguntas que de niño se había hecho. ¿De qué está hecho el mundo? ¿Cómo funciona? ¿Por qué existe? Para buscar respuesta, viajó a Europa y era un conocedor de la matemática que había estudiado en San Marcos. Ahora iba al encuentro con el quehacer científico mundial. Allí, mientras estudiaba ingeniería, siguió de cerca las batallas que los físicos hacían por comprender las interioridades del átomo. El modelo del núcleo de Rutherford era que en el núcleo solo habría protones, cuyo número equilibraba la carga negativa de los electrones, pues los átomos eran neutros, carga nula. Esta visión funcionaba para el hidrógeno, pero no para el helio, pues si hay dos electrones, entonces necesariamente por la carga deberían haber dos protones en el núcleo, y la masa debería ser aproximadamente 2 veces la masa de un protón o del hidrógeno. Sin embargo, las mediciones decían que la masa del helio era de más bien 4 veces la masa del hidrógeno. Así, la incógnita era, ¿qué hay en el núcleo además de los protones? Rutherford propuso en 1920 que debería haber una partícula neutra o un elemento neutro que podría ser un protón unido a un electrón. Así, de la literatura vista, esta sería la primera visión de un elemento neutro en Europa. De forma que lo planteado por Santiago Antúnez de Mayolo en 1924 habría sido la primera, pero a nivel de Latinoamérica. Posteriormente, Rutherford le encargó a su alumno, Chadwick, la búsqueda de este elemento neutro. El hallazgo del esquivo neutrón demoró casi 12 años de permanente trabajo en la que intervinieron ingleses, franceses y alemanes. Pero esto no debilita la calidad de estudioso y visionario de nuestro sabio Aigino, sino que nos hace reconocer su valía de científico, pues en aquellos tiempos eran muy selectas las personas que estaban al tanto del avance científico de punta, y de boca de los propios autores, como se sabe, viajaba permanentemente a los laboratorios europeos, invitados por los premios Nobel de entonces. Hoy no hay peruanos que radiquen en el Perú y tengan esa llegada. Otro aspecto que debemos aprender como científicos es que debemos preocuparnos por comprender los estudios de las leyes fundamentales de la naturaleza, tanto así como cuando él presentó en el Congreso un tema de extrema actualidad entonces, el campo unificado, que venía trabajando Einstein. La ponencia se tituló Une même équation pour les champs électromagnétiques y les champs gravitationnels,
una misma ecuación para el campo electromagnético y gravitacional. Esto nos dice del dominio de la física que él tenía era amplia y de avanzada. El olvido, reflejo de nuestra pobre cultura científica. Para finalizar, dos cosas. Lo primero es para reconocer, lamentablemente, nuestra costumbre, la cultura de la postergación y poco aprecio a nuestros valores. Los olvidamos tanto en vida cuanto después. Eso ha ocurrido con nuestro sabio, y voy a citar dos hechos. El primero, todos sabemos que el país dispone de un centro nuclear en Warangal llamado Raxo, Óscar Miro Quesada. Allí se tiene como principal instrumento un reactor nuclear que produce neutrones para fines de investigación y de producción de radioisótopos. Entonces, en tanto pertenece al Instituto Peruano de Energía Nuclear, al decir energía, debería relacionarse indefectiblemente con don Santiago Antúnez de Mayolo. Y si también está la palabra nuclear, que está relacionado con el neutrón, debía haber sido natural que se le diera el nombre de Santiago Antúnez de Mayolo al mencionado centro nuclear. Sin embargo, se prefirió a la de un divulgador de la ciencia. Con todo respeto, más valor tiene el científico ancashino. Pero las autoridades de entonces no se recordaron, lo olvidaron. El presidente que inauguró ese centro fue el señor Alan García. El segundo olvido sucede actualmente y se trata del Club Ancash. Allí en su local, en la puerta de ingreso, está el busto del diputado por Ancash, Carlos Alberto Izaguirre. Sin embargo, no está el busto de don Santiago Antúnez de Mayolo. ¿Qué pasó? La explicación para ambos casos es que además del olvido habitual hacia lo nuestro, refleja el poco aprecio que tenemos por la ciencia y tecnología, y denuncia la débil cultura científica nacional. En términos operativos, las autoridades normalmente consideran que la ciencia y la tecnología no forman parte de la cultura. Caso error, pues los incas han sido una de las civilizaciones de mayor dominio tecnológico. En esta lucha titánica por poner la ciencia y tecnología al conocimiento de las mayorías, destaca el gladiador aigino don Áureo Sotelo, que difunde la vida de científicos peruanos olvidados. Ese esfuerzo merece nuestro reconocimiento. Nuevos científicos. Pero para no parecer muy quejoso, permítame finalmente expresar mi especial regocijo como físico y científico en tener un precedente, un hermano ancashino del nivel que alcanzó don Santiago Antúnez de Mayolo, cuyas enseñanzas se extendieron a todos los campos del saber científico, diciéndonos que volvamos nuestra mirada a la ciencia, a las leyes fundamentales, pero también a las aplicaciones en beneficio del país, como fue su aporte a la energía, es decir, fue un científico completo que deberíamos replicarlos, volviendo nuestra mirada a los niños del interior del país, a los niños de Ancash, en particular a los niños de Aija, pues allí hay algo especial que los hace predispuestos para destacar internacionalmente en ciencia y tecnología. Hasta siempre, hermano ancashino y sabio don Santiago Antúnez de Mayolo. Honor y gloria al estandarte de la ciencia y tecnología nacional. Gracias. Lima, 18 de mayo de 2012.